Muy bien, en este segundo bloque del Economista TV nos acompaña Enrique Zuleta Puseiro. Bueno, Enrique, hay un cambio en el incipiente, al menos en el humor social. Ves a la sociedad argentina con menos optimismo sobre lo que puede pasar en los próximos meses del que tenía, por ejemplo, a fines del año pasado. Ciertamente sí, en las cifras que se mide con indicadores de cómo cree que va a ir el país, cómo va a ir usted, expectativas de futuro. Las expectativas se han derrumbado por lo menos 20 puntos del año pasado. No han pasado expectativas negativas, eso no se ha movido, es un 13-14%, sí a un regular que tiene un componente diverso. La imagen de la presidenta, que llegó a estar en un 62%, como comentamos en enero, principios de enero, diciembre, las fiestas, está bien el 52, sería un 10 puntos, de los cuales 5 los bajó en enero y 5 en febrero. No computo aquí lo que pueda incidir finalmente la cuestión actual, que es básicamente el vicepresidente y la crisis del sector infraestructura, computando el conflicto con Macri, etc. Pero esto no es sorpresivo, ni es la primera vez que le pasa a Cristina Kirchner. Le pasó en enero del 2008, que bajó 12 puntos el día que Kirchner asumió la presidencia del PJ. Le pasó antes de las elecciones del 2009 y después de las elecciones del 2009, lo volvió a pasar en diciembre, estoy hablando de bajas de 12, 15 puntos, lo volvió en diciembre cuando perdió el control de las cámaras y dio la apariencia de que el Grupo A significaba una oposición real y hasta cierta unidad, y comenzó a recuperar en febrero, tuvo una crisis alrededor de julio, e inmediatamente el mes antes de las elecciones recuperó. ¿Qué es lo que cambiaban? Los apoyos, la idea es si está a favor o en contra. Lo que no afectaba era esto del voto. Mucha gente, aún no estando de acuerdo con Cristina Kirchner, decía que iba a votar a Cristina Kirchner by default, claro, de la oposición, la falta de alternativas y la idea de que había que asegurar la gobernabilidad. Cuanto más temor había a la posibilidad de que la crisis llegara a la Argentina, había más refuerzo a la idea de que no había que cambiar la monta en el medio del río. ¿Vos crees que...? Perdón, sí. No, creo que el otro factor que hay es que hemos terminado una etapa electoral, porque pensemos que ya desde el principio del 2009, de elección de junio del 2009, fue una elección que metió al país en un proceso electoral importantísimo. La derrota de Kirchner, de ahí en más, todo fue movimiento electoral, expectativa electoral, crecimiento. Pasó todo el año 2011, es la primera vez que este 54% le produce al gobierno la idea de que es tiempo de hacer 2 o 3 sinceramientos, 2 o 3 reconocimientos de la realidad. El último discurso me parece que fue clave. Reconocer la realidad, reconocer que no hay recursos, reconocer que los instrumentos con que se interviene son relativos y sobre todo reconocer que existe una demanda de cambios que no va a ser satisfecha. Esas 3 cosas hubiera sido imposible pedírselas a Cristina Kirchner en ningún momento desde enero del 2008 hasta ahora. Ahora, en este recorrido que haces de la imagen de la Presidenta y de sus apoyos, hay una correlación muy fuerte con el ciclo económico. Con la problemática económica, no quiere decir que le vaya bien o mal al país, es decir, la idea de que el gobierno tiene un sentido de orientación, que tiene estrategia, que va para adelante, que está seguro, que es el desarrollo de una política de convicciones, implica apoyos aunque los datos no sean brillantes. Viceversa, si el gobierno exhibe confusión, prueba y error, búsqueda de modelos, de alternativas, crisis interna, por más que los resultados sean brillantes, la gente se retrae y viene esta actitud recesiva que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo estás viendo, Enrique, la nueva conformación un poco de la gestión de gobierno? Han aparecido figuras muy fuertes en los últimos 60, 90 días en el área económica, claramente Moreno, Marcó del Pont, luego de este proyecto de reforma al Banco Central, Kicillof, el número 2 en economía. Había aliados muy fuertes del kirchnerismo que ahora se los procura desplazar, como el caso Moyano. ¿Crees que estamos ante un nuevo estilo de gestión, ante la búsqueda de nuevos aliados? Sí, creo que ha habido una crisis en la coalición tradicional, básicamente por la pérdida de sustentación del componente peronista, en el sentido amplio considerado, que va desde las figuras del peronismo hasta los aliados que se fueron incorporando desde el 2008 a esa
vamos a decir, convocatoria abierta que hizo Néstor Kirchner, bajó todas las barreras, todo el que quiso retornar al peronismo retornó al oficialismo, y me parece que eso es lo que cambió. En la conformación de las listas de las elecciones pasadas se demostró que Cristina no quería esa sustentación, que prefería apuntarse a otro modelo, que es el del líder de una gestión moderada, abarcativa, de clases medias, muy parecido al resto de los presidentes de América Latina. Me parece que ese es el modelo que ha buscado y lo ha encontrado con éxito. Eso le permitió resistir, alguien dijo que era de amianto, no es de amianto. Las curvas de apoyo, las curvas de evaluación de desempeño de Cristina son azarosas, se sube y baja, pierde 15 puntos y es capaz de recuperarlo. La benefician tres cosas: la ausencia de la oposición, la conservación de la iniciativa política, el no perder la agenda, y en tercer lugar, los números económicos que al fin y al cabo hasta ahora presentaban ese soporte indispensable para cualquier sistema de apoyo político. Recién nombrabas a Vudú, entre algunos de los factores que podían haber alterado el humor social, la situación del vicepresidente. ¿Lo ves tan así? Y en definitiva, ¿cuál crees que va a ser su rol dentro de esta coalición oficialista que hace unos meses parecía que iba a ser estelar y ahora hay algunas dudas? No, Vudú fue una buena noticia en la política argentina, refrescó, permitió un vicepresidente que no era una concesión a un sector respecto de otro, dejó todo el mundo fuera. Ahora, fue una decisión exclusiva y excluyente de la presidenta. Nadie puede decir que hubo otro factor que influyera. La respuesta popular en los sondeos sobre todo esto es no de apoyo a Vudú, hay indignación, hay una crítica, pero en manera alguna afecta para nada al gobierno. ¿Por qué? Porque es la noticia indeseada. La gente no quiere escuchar ni saber algo como fue lo de las madres de Plaza de Mayo. La gente aceptó que eso se convirtiera en un problema de Joclender y de Joclender pasara a ser un problema de administración y de gobierno corporativo. Punto. Y no aceptó que nadie introdujera la cuestión de Joclender como un factor de deslegitimación de un modelo político. Me parece que con Vudú está pasando lo mismo. Es la noticia indeseada. Nadie quería escuchar esto y creo que hasta el momento eso lo protege porque es un sentimiento de gobernabilidad. Algunos dicen que es cinismo de la sociedad, otros dicen que es indiferencia. Yo creo que lisa y llanamente que está viva, vamos a decir, la idea de que el kirchnerismo significa una alternativa, que a nadie lo entusiasma, no lo apoya el amor de la gente, pero sí una mezcla de necesidad, de admiración al poder político y de indignación profunda con la oposición. Enrique, la última, pues ya no nos queda tiempo. Sí. ¿Cómo crees que va a impactar en la opinión pública esta discusión que ahora se ha judicializado entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad por la administración de los subtes? Bueno, primer factor, creo que Macri gana el lugar del opositor, el hombre que con convicciones y con fuerza debate cuestiones reales, cosa que no está haciendo el resto de la oposición, y al gobierno le permite definitivamente poner allí al adversario. El adversario es la derecha. Vamos a decir, en términos de política, ese es el resultado. Ahora, es un tema difícil porque pone en discusión todas las cuestiones profundas de la infraestructura, de las cosas que no se hicieron, de los instrumentos de intervención que no funcionan, ver subsidios. O sea, le sirve a ambos en términos electorales, pero plantea alguna duda en cuanto a sus apoyos sociales. Si le hubieran dicho a Macri que querría, ahí está. Y a Cristina, ¿qué adversario de todo esto te conviene? Acá está. Muy bien, Enrique Zuleta, gracias por estar en el programa. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, buenas noches.